El contenido de esta cuenta es de carácter informativo y educativo. No sustituye en ningún caso la consulta médica, psicológica ni terapéutica profesional. Se recomienda discreción y criterio propio al consumir la información aquí publicada. Tu esposa o esposo que no trabajó y que estuvo en casa va a tener derecho al 50% de tus bienes por haberse dedicado al hogar y porque le quitaste las oportunidades de desarrollarse laboralmente. ¿Eso no es cierto? Depende cómo lo pelee el abogado, ¿no? O sea, no es así de sencillito. Ok. Tumbar un testamento o que sea declarado nulo es bien difícil, porque tienes que probar que no estaba en sus facultades mentales o que no cumplió con algunos requisitos del otorgamiento del testamento. Ahora, una enfermedad terminal. Si todo el tiempo estuvo en plenas facultades y hay testigos que saben que nunca se le iba la onda, Ajá. pues está imposible, o sea, y al final ya va a haber fallecido. Entonces, a menos de que sea con un dictamen médico, mejor no hagas testamento, haz un fideicomiso. Eso. Está súper sonado. Sí. No lo hagan, no es lo mismo, o sea, son dos cosas distintas. Una familia unida, viene la muerte de los padres con un testamento, ¿eh? Y empieza una fricción interna. ¿Qué crees que es lo que falló? Ser claro con los hijos, ¿no? De que sí, que no se van a repartir y que es tu última voluntad y que sorry, ¿no? O sea, así es como lo quiero. Cuando la vida cambia el guión, no hay ensayo. No hay ensayo. Pero sí hay una forma de escribir el siguiente acto. Soy Alejandra González Tostado y diseñé este espacio para ti en el que hablamos De cómo reinventarte, cómo encontrar nuevas respuestas y atreverte a ir por lo que en verdad quieres. y que con esto descubras y ahora cómo se le hace. Pues estamos en un podcast más de ¿y ahora cómo se le hace? En este podcast vamos a tocar un tema súper interesante en donde hay historias maravillosas o historias de terror, donde familias hermosas, familias unidas, familias donde se adoraban con todo su ser, terminan completamente destrozadas por pelearse por bienes y por dinero. Y sí, te voy a platicar a quién tenemos el día de hoy y ahora cómo se le hace. El día de hoy, sin mis lentes ya no puedo estar. El día de hoy nos acompaña una abogada queretana, especialista en derecho notarial y derecho preventivo, comunicadora jurídica y creadora de contenido legal. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Cuenta con certificación en American Law por Leiden University y Columbia University, una especialidad en Derecho Notarial por la Universidad Autónoma de Querétaro y un máster en Inteligencia Artificial y Legal Tech por la Universidad de Salamanca. Con más de 14 años de experiencia en el ámbito notarial, actualmente se desempeña como directora jurídica de la Notaría número 16 en Querétaro. Ella asesora a empresas, a desarrolladores inmobiliarios y familias que desean proteger su patrimonio. Ella es autora de un libro de tips notariales para agentes inmobiliarios. Se ha posicionado como una de las pocas voces que traducen el lenguaje jurídico a algo útil, claro y aplicable para todos. Ella nos habla a la gente de la calle, a la gente terrenal, y bueno, a través de sus redes, con esta gran herramienta que tenemos el día de hoy, hace que el derecho sea una herramienta cercana, práctica y con cero rodeos. Ella ha participado como ponente en diversos foros sobre derecho, tecnología legal y prevención patrimonial. También colabora en proyectos comunitarios brindando asesoría legal gratuita. Y bueno, ella es una invitada que demuestra que el derecho puede hablarse con claridad, con empatía y verdadera utilidad cotidiana. Estamos aquí con Patti Cepeda. Patti. Ay, hola, Ale, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de que estés aquí conmigo también feliz. porque yo sé que vas a dar muchísimas respuestas ahí ahora. ¿Cómo se le hace? ¿Cuándo? ¿A poco no? Sí, totalmente. La verdad es que sí. Pues aquí hay mucho de dónde. Aquí hay mucho de dónde. Sí. Pero a ver, algo que me encantó cuando escuché tu semblanza fue... Ahorita nos vamos a los temas... rudos. Pero algo que me encantó fue cuando vi que tú ya habías tomado, ¿no? Como esta experiencia en la inteligencia artificial. ¿Por? Sí, mira,
todo empieza, me doy cuenta, o sea, no me dan la vida, no me dan las horas. Yo soy mamá, tengo hijos chiquitos y pues empiezo a buscarle para ver cómo hacerle, para sacar todo lo que tengo que sacar y estar con mis niños. Entonces, ¿de qué edades son? Tan chiquititos. Tengo, bueno, uno de 8 meses, una de 3 años, sí, y uno de 8 años. ¡Oh! ¡Tienes 3! ¡Wow! Sí. Ok. Y pues bueno, buscándole por ahí me empiezo a dar cuenta que hay muchas herramientas que existen ahorita, en la actualidad, que casi nadie tiene idea de cómo usar. Y pues me empiezo a interesar, investigar y me empieza a hacer la vida mucho más fácil encontrando estas herramientas que casi nadie conoce. Y pues digo, oye, esto lo tengo que estudiar más, ¿no? Esto tengo que ver cómo se conecta con derecho y cómo podemos hacerle para que en México, digo, está muy especializado, pero para que en México tengamos todos estos órganos jurisdiccionales tengan menor carga de trabajo como yo lo logré hacer y para nosotros nos cueste menos dinero. Entonces va por ahí la intención, buscar soluciones prácticas con la tecnología que tenemos el día de hoy, pues enfocadas en este caso a derecho, ¿no? Entonces, a ver, déjanos con el ojo cuadrado. Platícame de 2 de estas herramientas que te han transformado la vida. Ay, pues esta sí, o sea, sí les voy a dejar de gatekeepear o sea, de verdad para todos los que son abogados o estudiantes o que necesitan, o doctores que necesitan mucha fundamentación para las cosas que estudian. Hay una aplicación que se llama Notebook, LM, que básicamente subes tú las fuentes, o sea, tú pones la información, tú le subes la información y te saca resúmenes fundamentados. Entonces, pues haces el trabajo muchísimo más rápido y todo es fundamentado. El tema con la inteligencia artificial es que tienes que tener cuidado porque hay, sobre todo, algunas que se inventan cosas. Claro. Entonces, y esto es un hecho conocido a nivel mundial por los más expertos, Sí, ¿no? claro. Entonces, cada vez menos, cada vez es muchísimo menos, pero sí es importante que tengas en cuenta que no todo es verdad, entonces que es mucho mejor cuando tú la alimentas que cuando la alimentan, pues, la red, ¿no? O sea, claro. Pues en información que está en internet, ¿no? Claro. Entonces, esta sí me ha cambiado la vida, o sea, avanzo muchísimo más rápido y con mucho más orden porque todo puedo encontrar los artículos mucho más rápido, ¿no? O sea, entonces le doy más sentido a las investigaciones jurídicas, las puedo hacer mucho más rápido. Y yo creo que yo diría que esa y ya todo se puede hacer con inteligencia artificial. O sea, de verdad está impresionante y cada vez es mucho más fácil. Son botones. Ya ni siquiera tengo que escribir nada. Entonces, digo, con mucha responsabilidad porque otra vez la inteligencia artificial te ayuda a, digamos, avanzar más rápido tus procesos, pero un experto siempre tiene que estar detrás, o sea, no te va a dar información, no puedes saber si es información verídica la que te está dando, entonces siempre alguien que sepa tiene que estar detrás, ¿no? Entonces nunca le daría el trabajo a la inteligencia artificial de que me hiciera, o sea, lo que yo sé hacer, pero sí que me ayude a lo que me cuesta a veces más tiempo, ¿no? No trabajo, sino tiempo, ¿no? Estar, pues, este pedacito, como ¿en qué artículo está, no? Claro, en esta investigación conceptual que te lleva a un resultado práctico y que te ayuda a hacer lo que tú sabes hacer. Fíjate que te acabo de entrevistar a una persona que es experta en este tema y ella decía que los grandes negocios del futuro son los que le den veracidad a la información de la inteligencia artificial. Entonces, tiene toda la lógica de lo que tú me estás platicando. Sí. Pues gracias por sacarme la duda, porque ahora es un tema tan en boga, tan en mesa, que la verdad es que, bueno, pues me encanta, ¿sabes? Porque además me encanta, porque además yo estoy también empezando a aprender, saber cómo puedo mejorar muchas cosas, como que es un tema, es una alternativa a la que no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que entrarle con todo. Sí, con responsabilidad, sí, pero sí, y es muy interesante porque va tan rápido que las leyes no lo alcanzan. Entonces, sí, es un tema interesante, delicado, que, como digo, se tiene que tratar con responsabilidad y pues siempre prevenir, ¿no? Hacer las cosas bien. Y seguramente en tus redes, en tus plataformas, porque además algo que amé también, que además yo creo que toda la gente hoy debe de hacer plataformas, te dediques a lo que te dediques,
amé que tú estabas haciendo esto. Sí. El poder decirle a la gente de la calle, ¿no? Como yo, oye, ¿cómo se le hace para? ¿Cómo se le hace para? ¿Qué tengo que saber para? ¿No? Que es el tema que iríamos ahorita. Pero seguramente ahorita ya muchísima gente, siempre lo pregunto al final, pero ya veles diciendo en dónde te pueden encontrar. Sí, claro que sí. Bueno, en mis redes tenemos dos plataformas. Lick Patti Cepeda está en TikTok y en Instagram. Recientemente, como hace 3 días en Facebook. Próximamente YouTube. Y Notaría 16 Querétaro, CRO, está en todas las plataformas, LinkedIn, YouTube, y ahí subimos también mucha información. Entonces, son 2 plataformas muy interactivas, o sea, muy padres, como para el público en general. Y en Notaría 16 CRO también tenemos como una sección más como para abogados. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Claro, hay de todo. Sí. Y bueno, pues ya entrando en materia, ahora sí, a la parte ruda de la historia, algo que yo tengo muy claro es que en la vida hay muchas cosas en las que tenemos que hacerlas como un contrato. No como un contrato. Una de ellas es el matrimonio, Pati. El matrimonio en donde, bueno, yo me acuerdo que cuando yo me caso, como que se empezó a normalizar esto de que me tengo que casar por bienes separados. Antes, eso era nulo, porque si entonces yo me casaba por bienes separados es que no me querías. Y entonces se involucra un tema de emoción con un tema legal que cuando corre la vida y se divorcian, y además la historia te decía que tú te casabas para ser una madre, una esposa, vivir en tu casa, no generar dinero, y entonces a la hora que venían los divorcios, ¡bolas! Llegaban a una pobreza extrema las mujeres, porque los hombres se iban, ¿no? Y luego, ¿cómo le hago? Hoy por hoy, la historia sé que es distinta, pero ¿tú cómo aconsejarías a una pareja que va a empezar a formalizar su historia para que quedaran protegidos ambos y, por supuesto, los chavos que vengan en escena, ¿no? Claro, pues mira, primero platicar de lo que quieren en el futuro para poder poner las reglas del juego, ¿no? Al final, el régimen patrimonial del matrimonio que tú escoges es la base para las reglas del juego económicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué sí va a entrar, qué no va a entrar? Independientemente si te casas por separación de bienes o sociedad conyugal, de todas formas puedes tener esta plática y de todas formas puedes tener un contrato que se llama capitulaciones matrimoniales, que no es como es en Estados Unidos. O sea, no es un prenup gringo, pero sí... ¿Qué es un prenup? Un prenup gringo es un contrato previo al matrimonio donde dice qué va a pasar cuando nos divorciemos y con qué te vas a quedar cuando nos divorciemos. Ok. Más o menos. Aquí en México no es así. Aquí en México lo que se hace son capitulaciones matrimoniales, que es un contrato, es un convenio donde decimos qué va a ser de los dos, qué va a ser tuyo, qué va a ser mío, que adquiramos si entras y que nos casamos en sociedad conyugal, que entra a la sociedad, que somos tú y yo, ¿no? Y que no entra. Entonces, ahora en México, si te vas a casar por sociedad conyugal, en el registro civil te piden capitulaciones matrimoniales que tienen que estar constituidas ante un notario. Entonces, ahí es un contrato que, como te explicaba, las reglas del juego, cómo nos vamos a repartir, o sea, no cómo nos vamos a repartir los bienes, sino cómo vamos a aportar los bienes a esta sociedad, qué sí entra y qué no entra. Entonces yo puedo decir, todo lo que yo compre de este año a este año no va a entrar en la sociedad porque es para mi empresa, no sé, ¿no? O la casa que mi papá está construyendo y que yo sé que nos va a donar, esa tampoco entra. Todo eso se puede ir describiendo en el contrato. Aún y cuando nos casemos por separación de bienes. A eso iba desde ahí. Me gustaría que nos platiques qué diferencia tiene un contrato de separación de bienes y el otro de sociedad conyugal. Bueno, primero aclarar que en cada estado es distinto, ¿no? Entonces las reglas del estado en donde te cases son las reglas que te aplican. Okay. Por eso es tan importante ver dónde nos casamos. Entonces, en Querétaro, por ejemplo, hay varios tipos de regímenes patrimoniales, es comunidad de bienes, separación de bienes, sociedad conyugal. ¿Te puedes casar bajo esas 3 formas? Sí.
Ok. Entonces, la comunidad de bienes ya no se usa. Porque básicamente ¿Qué eran los bienes mancomunados? O sea, ¿dónde? No, se equipara más bien a la copropiedad. La copropiedad es distinta a la sociedad conyugal. La copropiedad es lo tuyo, o sea, todo es de los dos. Pero es para efectos de las ventas y del tratamiento fiscal y jurídico es muy diferente a la sociedad conyugal. No los quiero como... Exacto. Okay. Es un poquito más técnico el tratamiento que se le da a ese régimen patrimonial. Okay. La sociedad conyugal básicamente es lo que dice su nombre, es una sociedad patrimonial, o sea, de dinero, donde todo lo que adquiramos cuando nos casemos va a caer en esa bolsita que es la sociedad. Y además estamos tú y yo, ¿ok? Entonces podemos decir que todo lo que compremos va a caer a esa sociedad conyugal y que esa sociedad va a estar repartida 50-50 o 30-70 o como nosotros hayamos pactado en las capitulaciones matrimoniales. No tiene que ser igual, o sea, no tienen que ser mismos porcentajes. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si nos casamos por sociedad conyugal y lo que compramos entra a la bolsita de la sociedad conyugal y estamos casados, tenemos unas capitulaciones matrimoniales que dicen que tú 50 y yo 50, cuando vendamos eso, pues nos tendremos que repartir 50 y 50. O sea, es de los dos, pero no es el mismo tratamiento que si fuera una copropiedad, ¿no? O sea, es tuyo, pero fiscalmente yo voy a poder recibir ingreso de eso y voy a tener que pagar impuesto de eso. No sé si me explico. Sí. Y la separación de bienes, pues como dice su nombre, cada quien lo suyo, ¿no? Ok. ¿Cuál es el tema de...? Esto es un tema que está generando muchísimo ahorita conflicto en redes sociales. ¿Por qué? Porque antes te decían, ya no te cases por sociedad conyugal, cásate por separaciones de bienes. Y ahora está la moda de no te cases por separación de bienes, cásate por sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque en muchos estados no se pueden hacer capitulaciones matrimoniales si se casan por separación de bienes. Aquí en Querétaro sí. Si te casas por separación de bienes, de todas formas podemos acordar que sí entra, o sea, qué va a ser mío, qué va a ser tuyo, cómo nos vamos a repartir los ingresos de la casa, o sea, para ver en qué vamos a gastar. Oye, yo voy a poner 50% de los gastos, tú vas a poner el otro 50% de los gastos, o yo me voy a hacer cargo del 100% de los gastos y tú te vas a hacer cargo, no sé, ahorrar, ¿no? Todo eso puede ir en el contrato de las capitulaciones matrimoniales cuando te casas por separación de bienes. Entonces, nos dicen, ahorita hay mucho así de, no, es que cuando te divorcies, si estás casado por separación, no es la realidad, es lo que están diciendo. Si te casas por separación de bienes, tu esposa o esposo que no trabajó y que estuvo en casa va a tener derecho al 50% de tus bienes por haberse dedicado al hogar y porque le quitaste las oportunidades de desarrollarse laboralmente. ¿Eso no es cierto? Depende cómo lo pelee el abogado, ¿no? O sea, no es así de sencillito, ¿ok? O sea, siempre el abogado que está llevando el juicio va a tener que aportar pruebas y convencer al juez para que haya un acuerdo de divorcio, no un convenio de divorcio donde vamos a establecer qué es lo que va a pasar a partir de que nos divorciemos. Entonces, sí puede ser, pero no puede ser. No sé si me explique. Sí. Entonces, y sí hay jurisprudencia que le da la razón a este argumento o a esta creencia, pero también hay otra en contra, ¿no? O sea, al final siempre, ese es el tema del derecho. Nosotros tenemos que tomar todas nuestras precauciones para que todo salga lo mejor posible antes de pelearnos. Entonces, cuando nos peleamos, es la habilidad del abogado o de las partes para convencer al juzgador de que lo que yo estoy diciendo es real y por qué sí y por qué no tengo derecho a lo que estoy pidiendo en este juicio, ¿no? Claro. Y entonces, después de ver este escenario, ¿qué es lo que tú le recomendarías a las parejas? Pues que sean honestos con lo que realmente quieren y que piensen que pues siempre puede haber un pleito, ¿no? Al final la comunicación es muy importante y la comunicación inicia en y que lo hagan con este nuevo contrato que nos estás compartiendo. Sí, lo pueden poner por escrito y casarse por separación. Yo sí creo que está bien casarse por separación de bienes, es mucho más fácil para efecto de enajenar propiedades y, o sea, es más fácil. Pero pues platíquenlo bien qué es lo que quieren. Si la realidad es cada quien lo suyo, pues cásense por separación de bienes. Si la realidad del matrimonio va a ser
pues sí, pero yo trabajo, tú trabajas y vamos a hacer algo en conjunto, está bien, cásense por sociedad conyugal, pero definan qué sí entra y qué no entra en la sociedad. Porque aunque me case por sociedad conyugal, no quiere decir que todo lo que adquiera va a entrar, ¿no? O sea, Ajá. puedo establecerlo en las capitulaciones matrimoniales. O sea, usen esta herramienta, lo que les recomiendo. Las capitulaciones matrimoniales están maravilloso, eso yo no lo había escuchado nunca. O sea, están de toda la vida, ¿no? Fíjate. Utilicen esta herramienta Pero yo jurídica. no sé si lo exigen en Querétaro. Ahorita ya lo exigen, antes no lo exigían, solamente en la sociedad conyugal. Antes no te lo pedían. Entonces, además hay un problema que cuando, por ejemplo, en notaría, cuando van a enajenar un inmueble y estamos viendo cómo están casados, si están casados por sociedad conyugal, tiene que comparecer la pareja porque pues van a vender los dos, ¿no? Sí, claro. Pero yo no sé cómo están repartidas cómo están repartidas los gananciales, ¿no? Si él va a ser 50 y ella 50 o 70, 30, si no hay un contrato, pues es un poquito más difícil, ¿no? Ya hay jurisprudencia que nos dice 50-50, pero al final, pues todos estos detallitos van afectando las operaciones y nuestra seguridad jurídica, ¿no? Entonces al final hay que hacer las cosas bien para que no tengamos ningún detalle en el futuro y todo avance suavecito. Fíjate, creo que esta parte ya me la respondiste, ¿no? Y espero que haya quedado claro. Claro para todas las parejas, sí, ¿no? Que están arrancando una vida nueva, con una nueva familia y tal. Y por otro lado, también nos enfrentamos a situaciones como historias muy difíciles de familia que yo escucho, donde el padre ya está en un proceso de enfermedad terrible y algunos de los hijos en contubernio, por poner un ejemplo, con alguien más, van con un notario a la casa y el papá todavía está con facultades mentales, pero con una situación muy complicada en donde entra en esta envoltura de convencimiento para que les firme un nuevo testamento. ¿Qué pasa en esos casos? Y cuando se muere, se enteran que cambiaron testamentos, se enteran. ¿Qué pasa? ¿Qué haces con estos casos? Sí, mira, es un tema bien complicado porque tumbar un testamento o sí que sea declarado nulo es bien difícil, porque tienes que probar que no estaba en sus facultades mentales o que no cumplió con algunos requisitos del otorgamiento del testamento. Entonces, si no hay manera de probarlo, pues no va a haber manera. Ahora, una enfermedad terminal. Si está en plenas facultades, o sea, si todo el tiempo estuvo en plenas facultades, y hay testigos que saben que nunca se le iba la onda, pues está imposible. O sea, y al final, pues ya va a haber fallecido. Entonces, a menos de que sea con un dictamen médico, no sé si me explique, que declare que en ese momento, cuando firmó el testamento, no estaba en plena, está súper complicado. Que también quiero dejar bien claro que la mayoría de los notarios no lo hacen, o sea, digo, no quiero decir todos porque siempre hay un negrito en el arroz, ¿no? Sí, sí. Pero, y sí hay casos conocidos, ¿no? Pero el notario hace una evaluación o sea, le pregunta varias cosas para saber que está en plenas facultades y te vas dando cuenta cuando estás atendiendo una operación, ya tenemos la capacidad de ir cachando cuando algo no te cuadra, ¿no? Híjole, aquí estos como que quieren más bien quedarse con las cosas y están convenciendo a la persona. Hay ciertos pasos que tienes que seguir, como sacar a las personas que están ahí acompañándolo de la sala cuando tú encuentras estos detallitos y hacerle preguntas concretas para saber si es lo que quiere oír o no lo que quiere. Y el notario decidirá. Yo lo veo en plenas facultades y lo veo muy decidido. O sea, puede ser que en ese caso pues, sí era lo que él quería y sí lo convencieron, pero sí era lo que él quería, ¿no? Ok. Entonces, al final el notario tiene la responsabilidad, por eso vayan con buenos notarios, tiene la responsabilidad social de hacer todas estas evaluaciones porque no va a firmar un testamento, o sea, no va a estar con alguien que otorga un testamento que no esté al 100. ¿Cómo sé que es un buen notario, Pati? Hay muchas red flags de un notario no tan serio, o de una notaría no tan seria, porque no siempre es el notario. Las notarías están conformadas por un equipo, ¿no? Es el notario, que es quien firma y quien da fe de los actos, pero el notario no puede hacer todo y hay muchos cumplimientos de obligaciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, el notario está conformado, o sea, además se apoya en un equipo de trabajo, ¿no? Que está conformado por abogados y por gestores o administrativos normalmente. Si el equipo de trabajo, o sea,
no es bueno, es decir, tú marcas a la notaría, no te toman las llamadas, tú pides un trámite y no te dan la información, o te dan la información a cuentagota, es decir, necesitas este documento y al rato, pero también ya te los mandé, pero ¿sabes qué me hizo falta Pues esos son indicadores de que no te están dando el servicio que tú mereces, ¿no? Ujú. Cuando una notaría hace eso es porque no tiene la capacidad para dar el servicio que te está ofreciendo y probablemente va a salir peor después, porque al final, cuando tú firmas una escritura, posteriormente tienen que seguirse ciertos pasos para que te la puedan entregar, para que te puedan entregar tu testimonio. En el caso específico de testamentos, se tienen que dar un aviso de testamento para que se guarde la información de que ahí en esa notaría se otorgó un testamento. Entonces, pues es algo que tienes que hacer por internet, que tienes que pagar unos derechos, y todos estos procesos, pues los hace la notaría y tú no te vas a enterar hasta que no te entreguen tu documento. Si no te lo han entregado es que probablemente no han culminado con esos pasos. Entonces, una notaría no seria no te va a entregar luego. ¿Sí me explico? Ok. Ahora, y lo que sí te tienen que entregar luego cuando tú vas y haces un testamento, ¿qué documentos son? mira, te pueden dar una copia simple o una copia certificada, o sea, que es firmada por el notario y con el sello de la notaría. Normalmente te dan una copia simple, ¿por qué? Porque, como te decía, tiene que pasar por un trámite para poderte entregar el testamento, que es el aviso de testamento, y cerrar tu testimonio, que es tu copia fiel de la escritura. Entonces, eso no es inmediato, no te lo pueden dar en el momento, pero lo normal son 3 días para que te entreguen tu testamento, ¿no? En caso de testamento, en caso de compraventas, pues es más tiempo y demás. Cotizaciones. Cuando tú pides una cotización, que te describan bien en la cotización qué es lo que te están cobrando, qué son horarios, qué son derechos, en caso de compraventas o otros trámites, qué son impuestos, que te lo definan, ¿no? Y cuando te entreguen tu documento, que te entreguen tus recibitos de tus derechos, ¿no? El notario tiene que pagar en tu nombre esos derechos. Entonces, que coincida la información que tú recibes con lo que te dijeron. Entonces, a veces nos quedamos con el ya, ¿no? Pero, pues sí es importante. No, claro. Ahora, ¿qué pasa, Pati, si yo voy ahorita y cambio mi testamento y me muero mañana? ¿Qué tendría que tener mi heredero en mano para decir, esto sí quiso? Mira, te platico un poquito del proceso. Cuando nosotros firmamos un testamento, los testamentos son revocables. Eso quiere decir que los podemos otorgar las cantidades de veces que queramos. Entonces, yo puedo otorgar hoy uno, y mañana otro, y pasado otro, y el que va a servir es el último, ¿no? El más reciente, o sea, el más cercano a tu fallecimiento, digamos, ¿no? El último. Aunque no esté inscrito todavía. No es que no esté inscrito, es que no se dé un aviso. Exacto, que no se dé un aviso. Sí, o sea, tendrá que dar el notario el aviso, pero sí, es el más reciente, ¿no? ¿Cuál es el efecto del aviso? El aviso lo que hace es que nosotros en Querétaro le avisamos al Archivo General de Notarías. Aquí se hizo un testamento de esta persona con estos datos, y el archivo además manda un aviso al Archivo Nacional. Entonces, cuando una persona fallece, cualquiera de sus presuntos herederos puede acercarse a cualquier notaría del país y preguntar si existe un testamento. Entonces, hoy vengo a iniciar la sucesión, mi mamá falleció, puedo ser heredera, entonces quiero ver si existe un testamento, cuál es el más reciente. El notario, ok, entonces firmas tu solicitud de inicio de sucesión, de si quiero hacer el inicio de sucesión, y se hace una investigación que le llamamos solicitud de informes de testamento. Nosotros le solicitamos, la notaría le solicita al Archivo General de Notarías local y local al federal y al Registro Público de la Propiedad para ver si existe un testamento inscrito y si existe un testamento otorgado y cuál es el otorgado más reciente, ¿no? Entonces, ya contamos con entonces recibimos la información, ya sabemos cuál es el testamento más reciente, entonces ya le podemos decir al heredero, mira, está al presunto heredero, porque ahí todavía no sabemos, Claro. ¿no? Mira, está este testamento, está en tal notaría, si tú eres heredero, te van a poder dar una copia, si no eres heredero, no te van a dar una copia, ¿no? Entonces, la persona tendrá que ir a la notaría a pedir el testimonio o segundo testimonio, le darán o no le darán la copia y ahí se enterará si es o no es. Y bueno, y así se inicia la sucesión, ¿no? Ya que tienes el testamento, tienes los informes, inscribimos el testamento en el Registro Público de la Propiedad para decir, este es el que vale, y ahí ya podemos hacer el inicio de sucesión. No es como en las películas, no nos sentamos a hacer una lectura con todos los herederos para ver quién sí es heredero y quién no. O sea, este mito de la lectura del testamento
no existe. Muchos notarios sí lo hacen, pero es show, la verdad. O sea, la verdad es parte de, pues como el servicio, como un extrita. Claro. Y hay veces que las personas están muy sensibles y lo necesitan. Entonces el notario pues lo valida, lo valora y lo hace, ¿no? Sobre todo cuando hay conflicto en la familia, que es muy evidente, porque ya vas agarrando callo y vas viendo, híjole, aquí sí va a haber conflicto, acá no, algunos te sorprenden. Sobre todo cuando son sucesiones muy tardadas o con muchos bienes. Bueno, la verdad me ha tocado de todo, pero es cuando más conflicto hay. Muy tardadas, ¿qué quiere decir? Que no, normalmente es cuando no hay testamento. ¿Qué pasa cuando no hay testamento? Los familiares más cercanos son los que heredan, es decir, si estaba casada o casado, el esposo y los hijos. Si no estaba casado y no tiene hijos, los papás. ¿Sí me explico? Ajá, ajá. Y queda por partes iguales. La esposa y los hijos quedan la por esposa, partes digamos iguales. que va a ser como otro hijo, ¿no? Entonces, depende de cómo estaba casada. Si está casada por sociedad conyugal, pues ya de facto la mitad es suya, ¿no? Entonces, de la mitad que no es suyo, claro, ella entra como heredera o él entra como heredero de como un hijo más, ¿no? En partes iguales. Si no existe testamento. Si existe testamento, yo se lo puedo dar a quien yo quiera. O sea, a mi amiga, a mi comadre, a, no sé, bueno, a mascotas, ¿no? Todavía. Pero sí, se lo puedo dejar a quien yo quiera. Tú decidas. Uh-huh. Fíjate, y hay un tema muy interesante también con todo esto, porque una de las cosas, por ejemplo, que piensas en la vida, ¿no? Cuando tú vas creciendo es, yo tengo que asegurar cuando ya yo sea un adulto mayor. Uh-huh. Y entonces empiezas a oír muchas historias, ¿sabes? Una puede ser, oye, no, a ver, mejor desde ahorita, reparte con cada uno de tus hijos dejando un usufructo vitalicio para ti. Y luego, por otro lado, te dicen, oye, no, pero espérame, no hagas eso porque si por alguna razón alguno de tus hijos a los que les dejaste tus bienes, que tú tienes el usufructo, se meten en alguna cuestión mercantil, finalmente se tardan un poco más, pero le quitan a él el bien y a ti te dejan sin esto. Y entonces, ¿y ahora cómo se le hace para que yo quede totalmente protegida y que cuando yo fallezca, pues lo que quede se reparta? Claro. ¿Qué tengo que hacer, Mati? No podemos tener en cuenta todos los posibles escenarios, claro, porque son millones, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, o sea, digo, que quede claro que estamos hablando de un podcast en general con... No, y que como persona en realidad no puedes hacerlo, ¿no? Exacto. O sea, que sí puedes protegerte, sí, o sea, el derecho preventivo es muy importante, sí puedes protegerte, pero hay veces que por más que te protejas pasan cosas que nunca te hubieras imaginado, ¿no? Entonces, dejando claro eso, pues mira, primero tener testamento, porque una cosa no invalida la otra, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Tener testamento se puede otorgar desde que tienes 16 años. Entonces, el testamento es revocable, lo puedo hacer las veces que sean. Desde que tengo 16 años yo puedo hacer un testamento. Desde que tengo 16 años puedo hacer testamento. Oh. El testamento contempla bienes presentes y futuros. Entonces, yo puedo hacer mi testamento a los 20. Uh-huh. Digamos que a los 16, la verdad, no vas a tener el interés de hacerlo. Claro. Pero pues a los 16, solo que ya te obligan a tener RFC, entonces, o sea, ¿sí me explico? Claro. Entonces, yo lo pensaría como ya una de nuestras cosas que tenemos que hacer como adulto responsable. Entonces, lo tengo y ahí está. Va a servir para todo lo que vaya yo obteniendo, ¿no? Entonces, contempla bienes presentes y futuros. Y ahorita no tengo nada, puede ser que en 5 años sí tenga. Claro. Pues hazlo de una vez y ya, ¿no? Okay. Y es distinto a... O sea, son dos conceptos jurídicos distintos. El testamento y la donación de bienes son cosas diferentes, ¿no? Heredar en vida no existe, es donar, ¿ok? Ajá. Este concepto que tenemos de heredar en vida en realidad, pues es una donación. Ajá. Y cuando yo dono algo, dejo de ser propietario. Okay. Entonces, ahí dejando claro, si tú vas a donar, ya no vas a ser propietario y la persona a la que le donaste va a poder hacer lo que quiera con el bien que tú le donaste. Aquí lo que pasó fue que se evitaron el pago de impuestos tan fuerte. Este tema del usufructo es una muy buena salida. En Querétaro, porque no en todos los estados es igual, y yo creo que pronto en Querétaro no, de reservarte el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que me quedo con una parte de los derechos reales de la propiedad. ¿Aunque te lo done?
yo te dono a ti la nuda propiedad y me reservo el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo usar el inmueble y lo puedo disponer de los frutos, ¿no? Entonces, tú vas a ser dueño de la nuda propiedad. Si lo queremos vender, tenemos que firmar los dos. Ok, pero tú no me vas a poder sacar del inmueble. Eso es lo básicamente, o sea, como para podérselos explicar un poquito más fácil, tiene un poquito más de complejidad jurídica, pero básicamente, para efectos prácticos, eso es lo que podría pasar, ¿no? Yo puedo disponer de las rentas, si se renta el inmueble, y yo me puedo quedar en el inmueble y no me puedes sacar. O sea, y no lo vas a poder vender sin mi firma. En Querétaro, cuando la persona usufructuaria vitalicia, porque te reservas el usufructo vitalicio, o sea, para toda la vida, cuando la usufructuaria vitalicia fallece, se convalida la propiedad automáticamente. Entonces, el nudo propietario se vuelve propietario total del inmueble. Entonces, sí se ahorra la mitad de los impuestos. Eso sí, o sea, sí es un mecanismo para un ahorro de impuestos. El día de hoy, porque yo no sé si en enero van a agregar este impuesto, que yo creo que sí, pues en la ley de ingresos local, ¿no? Otra vez, en Querétaro. No se puede, no es lo mismo en todos los estados, ni en todos los municipios de todos los estados. Pero bueno, esto o sea, ¿no sí es lo mismo en todos los municipios? Las leyes de ingresos son locales. Entonces, cada municipio tiene su propia ley de ingresos y puede gravar, que le llamamos cuando cobran impuestos, los actos jurídicos o las transmisiones de propiedad. Entonces, el traslado de dominio, el impuesto que pagamos por un cambio de propiedad... Es municipal. Es municipal. Entonces, me cobran distinto lo que me cobran en el Marqués, que lo que me cobran en Corregidora, que lo que me cobran en Querétaro. Entonces, por lo tanto, puede ser que en el Marqués, que no es el caso, me puedan cobrar este impuesto por la convalidación de la propiedad, ¿no? Ahorita no es así, pero puede ser que sí sea, que yo creo que va a ser el siguiente paso, porque al final sí te estás ahorrando la mitad de un traslado de dominio, pero para poder vender tiene que comparecer a quien le donaste la nuda propiedad, porque ya es propietario de una parte del inmueble, ¿no? Claro. Entonces, estás donando, no estás heredando, no es nada tuyo. En cambio, con el testamento, todo es tuyo, todo sigue a tu nombre, y cuando tú fallezcas, pasará a nombre de tus herederos. Ellos tendrán que pagar sus impuestos, pero pues en realidad tú no te ahorras nada. Los que se ahorran son los herederos, ¿no? Claro. Pues, tú ya falleciste. O sea, tú sugerirías que una forma más segura sería que tú tengas todo a tu nombre, que tengas un testamento perfectamente especificado y que cuando fallezcan, pues ojalá que tengan para pagar los impuestos y si no que vendan algo para pagar. Sí, exacto. O sea, como que a veces digo, ay, qué cómodo, ¿no? Todavía, o sea, tienes que hacerte cargo de... Sí, claro, o sea, claro, sí. Pero la verdad, en realidad depende qué quieren, o sea, cada situación es distinta, por eso sí les sugiero que se acerquen por una asesoría con un notario o una notaria, porque... Pues sí, cada caso es distinto y no va a ser lo mismo para una familia que para la otra. Claro. Si una familia tiene muchos inmuebles. Otro comentario que hacen mucho es, mejor no hagas testamento, haz un fideicomiso. Eso. Está súper sonado. Sí. No lo hagan, no es lo mismo. O sea, son dos cosas distintas para fines distintos. El testamento, no hay nada que sustituya al testamento, ¿no? Entonces, hazlo. No te va a quitar nada, ¿no? Si no lo haces así... No, además el testamento es para alguien que tiene algo chiquitito. El fideicomiso más bien entiendo que es para gente que tiene verdaderamente ya muchísimos inmuebles. El fideicomiso es un contrato bien noble para fines específicos, entonces depende. El fideicomiso no sirve para heredar, no es el trust fund americano, no es lo mismo. No es como en las películas que le dejan un fideicomiso a sus hijos y ya de ahí van sacando sus cheques y no. O sea, no es lo mismo en México. Los fideicomisos están hechos para fines específicos. Por ejemplo, tenemos un terreno grandote y queremos desarrollarlo, entonces las ventas de esas casas sí van a ser para todos mis hijos, pero yo no sé si voy a seguir existiendo en el transcurso de ese desarrollo, entonces lo que quiero es que se administre bien el desarrollo y que no se metan los hijos, entonces los voy a dejar como beneficiarios, pero en lo que avanza el desarrollo para que puedan existir esas casas, para que se puedan vender, ahí sí, ahí sí es una buena idea hacer un fideicomiso, ¿no? Pero si en realidad lo que tú quieres es repartir bienes, los fideicomisos cuestan en primera,
no la constitución del fideicomiso, o sea, la constitución del fideicomiso y además la administración del fideicomiso y cada uno de los actos la fiduciaria te va a cobrar por todas las cosas que quieras hacer, ¿no? Entonces, aunque tengas muchos inmuebles, aunque tengas, o sea, muchas cosas, ¿qué es lo que quieres hacer con ellos, no? O ¿para qué quieres el fideicomiso? No es, pues para cuidar a mis hijos o para que no se peleen. No estoy tan segura que sea el mecanismo correcto. Ok. Tendríamos que platicar con la persona para poderle dar una asesoría jurídica, pues para su caso específico, pero el fideicomiso no sustituye al testamento. No es lo mismo y no se usa para lo mismo, ¿no? Claro. Y bueno, en este tema, Pati, bueno, hay como mucha emoción todo el tiempo. O sea, la emoción es un ingrediente que ocupa un porcentaje altísimo de los efectos provocados después de que te heredan. Y algo que yo he escuchado últimamente que me va a encantar que me desmientas o no, es que te dicen, no dejes el testamento si tienes 2 hijos o 3 hijos, que dejes el 33, 33, 33, 33, 33, 33, que porque eso puede causar muchos conflictos si dejas todos los bienes 33, 33, 33 o 50, 50. ¿Qué es mejor? Que tú digas, esto es para este y esto es para este. Mira, eso que estás especificando, o sea, los bienes específicos para personas en específico se llaman legados. Ajá. El tema es que en el testamento, digamos que hay varias personas que participan, ¿no? Las que tenemos que nombrar. Entonces, la herencia es lo mismo, entra una bolsita, ¿no? Esto es la masa hereditaria, lo que existe de la herencia. Si yo establezco puros legados, de todas formas va a haber una masa hereditaria. Entonces, de todas formas tienen que existir herederos que compartan, o un heredero, de todo lo que no está en legados. No sé si me explique. Haz de cuenta. Mi casa número tal para mi hijo tal, mi casa número tal para mi otro hijo tal, y mi departamento tal para mi esposo. Y, ok, esos son legados, ¿no? Cuando no existen herederos nombrados, los legatarios se convierten en herederos. Entonces, de todas formas, de todo lo demás que exista, cuentas bancarias, coches, que no se haya especificado en el testamento, Tienes que aclarar un porcentaje. ajá, van a estar dentro de la bolsa de los herederos, o sea, lo que le corresponde a los herederos. Y los herederos solamente pueden heredar en porcentajes o partes iguales, ¿no? Ajá, o sea, ajá. entonces, sí puede establecer legados y sí puede establecer qué le toca a cada quien, pero de todas formas tengo que establecer un heredero universal para todo lo demás que se vaya sumando a la bolsa que yo no haya nombrado en el testamento. Ejemplo claro, estos 3 inmuebles, ¿no? Tengo estos 3 inmuebles y ya los legué, uno a mi esposo, uno a mi hijo y otro a mi otro hijo. Hoy hice mi testamento, así lo hice. Y mañana me muero, pero en el Inter me gané el melate. Entonces, yo nunca consideré que iba a tener el melate, ¿no? Entonces, ese dinero, ¿quién tiene derecho? ¿Ellos? Pues los legatarios, que no nombré a En nadie partes como... proporcionales. Exacto, pero no los mencioné. Entonces, ¿qué haría yo? Pues menciono un heredero o los herederos que yo quiera y además legatarios, ¿no? El tema de poner puros legados es que complica la sucesión. Entre más específico lo hagamos, a veces es peor. Ah, ok. O sea, ¿tú crees que es mejor decir de todo lo que yo tengo, tal porcentaje es para uno y tal porcentaje es para el otro? Otra vez, casos específicos, porque Claro. tú conoces mejor que nadie a tu familia, ¿no? Y a quienes vas a heredar. Pues ya ves que hay historias de terror que creíamos que conocíamos y no es así. Ay, no, la verdad no nos hagamos. Todos sabemos cuando uno de nuestros hijos es más canijillo que otro, pues todos sabemos, ¿no? Entonces al final, pues, cuídate. O no sabías que era ese, pues nomás prevénlo, ¿no? Igual y si no lo sabías, pero pues prevé que no quieres que se peleen. Entonces tú tomas las consideraciones. O sea, no les podría decir, yo recomiendo que lo hagan así. Yo en mi caso específico, sí, o sea, yo en mi familia, sí pondría a todos herederos ahorita en este momento, herederos en partes iguales, la verdad. Y sustitutos, ¿no? Ahora, tema bien importante, cuando hay hijos menores de edad, es más importante que todos tus bienes, ¿no? Cuando tienes hijos menores de edad,
tú puedes determinar quién va a ser el tutor testamentario de tus hijos menores de edad. Cuando fallece sin testamento, el juez lo determina. Que de bote pronto es con los papás del papá. No quiere decir que se van a quedar con los papás del papá, pero de entrada son a los primeros que consideran. A los papás del papá. A los papás del papá y luego los papás de la mamá, el que tenga más forma de sacar adelante a los hijos, ¿no? Porque al final el juez de lo familiar siempre va a pensar en el bien de los menores, pero el juez de lo familiar va a determinarlo. Si tú lo pones en tu testamento, tú determinas tu tutor testamentario, tú estás determinando quién se va a hacer cargo de tus hijos menores de edad cuando fallezcas. Cuando fallezcan ambos papás, ¿no? Claro. Los que tengan la patria potestad. Entonces, si yo fallezco y mi esposo que tiene la patria potestad de mis hijos todavía vive, pues él se va a quedar con los niños, ¿no? Claro. Ya si fallecemos los dos, pues entra el tutor testamentario. Entonces, más importante que los bienes cuando tienes hijos menores de edad, determinar tutor testamentario. Mucha gente no sabe que eso se puede hacer a través del testamento. Sí. A través del testamento tú puedes dejar eso desde el inicio. Exactamente. Entonces, al final, pues, el testamento es un acto de amor. O sea, es un acto de amor para tu familia, un acto de responsabilidad de amor para tu familia. No tanto porque les ahorres dinero o lo que sea, sino porque les ahorres conflicto, ¿no? ¿Qué más claro que lo que dice ahí, que es lo que quería la persona que falleció, ¿no? Claro. Oye, es que mi papá nos dejó a todos en partes, en este caso que tú me estás poniendo, nos dejó a todos en partes iguales. No, pero es que yo me merezco más. Sí, pero nos dejó en partes iguales. Que yo lo cuidé muchísimo. Sí, pero nos dejó en partes iguales. Eso es lo que él quería, ¿no? Claro, o sea, al final, claro. pues es la voluntad de la persona que falleció. O sea, sí, así ni es. modo, Punto. así es, claro, ¿no? O sea, claro. Y fíjate, o sea, yo viví una historia con una notaría donde vendo una casa. Ya, yo me quedo muy tranquila. Pasa un año y me dice el contador, oye, Ale, necesito que me mandes lo que te dio la notaría del pago de los impuestos, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo te lo mandé. No me lo mandaste. Pídele a la notaría, no tienes ningún conflicto. Y entonces me dicen, a ver, tú tenías permitido tanto porque era una casa que vendiste en un periodo de 3 años y entonces tienes exentos tantos de impuestos. Y ellos habían metido la exención del total y no pagaron. Y no dieron ¿cómo le llaman? O sea, no hicieron tu declaración provisional, o sea, no hicieron el pago provisional. Exactamente. Y entonces me hablan y me dicen de la notaría, Ale, tú vas a tener que pagar no sé cuántos miles de pesos de impuestos, más los no sé cuántos de recargos, cuando... Un año después. Un año después. Y entonces me acerco con una amiga notaria y le digo, oye, híjole, que se ponga a temblar la notaría. Porque tú puedes ir a acusarla, porque tú eres responsable hoy, ¿eh? O sea, el SAT se va contra ti, pero la notaría no te puede cobrar un centavo, tienen que absorber el tema y además entregarte tu documento calladitos. Bueno, fue un ir y venir de 3 semanas, donde cuando ya me vieron con toda esta postura, decir, a ver, no te voy a pagar ni un centavo, al contrario, tienes que resolver, entregarme mi documento y en tiempo y forma, porque yo tengo tal fecha para hacer mi declaración, ¿no? Entonces, bueno, fue toda esta angustia. ¿Cómo podemos evitar qué documentos me tiene que dar la notaría para poder estar segura que esto no me pase? O sea, por eso les digo que es tan importante la cotización. Nosotros tenemos, la notaría tiene la obligación de establecer o fundamentar qué es lo que te está cobrando. Entonces, te va a entregar un documento que tú le vas a tener que firmar que diga cuánto te va a cobrar y por qué concepto te lo va a cobrar. Entonces, ahí viene todo lo que tienen que pagar. No es pagar de más, no es pagar de menos. Entonces, si tú firmaste ese documento, si hay una diferencia de impuestos y derechos, con ese documento tú puedes acreditar, pues mira, esto es lo que tú me dijiste que tenía que pagar y lo demás va por tu cuenta. ¿Qué les recomiendo en caso de que, porque sí hay muchos casos que no les entregan los recibos o cosas que no quiero decir, pero que luego, o sea, es un poco adrede. ¿Qué les recomiendo? Váyanse directo a poner su queja en Secretaría de Gobierno. O sea, pongan la queja. O sea, hay mecanismos para protegerse del abuso de los notarios. Otra vez quiero dejar bien claro, Fíjate que sí, yo debí de haberlo hecho, caray.
Pero, ¿cómo se solucionan las quejas? Las quejas son una manchita en el récord del notario. Entonces, al notario le importa aclarar esa queja. Y las quejas se van a Comisión de Honor y Justicia en el Consejo de Notarios. Entonces, todos los notarios se enteran de la queja. O sea, hay muchos notarios en Querétaro que tienen muchas quejas. Hay muchos que no tienen una sola queja activa, ¿no? Porque también hay gente que se va a quejar de cosas que no te puedes quejar, como, no sé, no me hicieron la firma de la escritura, pero en realidad nunca pagó la escritura o nunca fue a firmar físicamente, ¿no? O sea, no me entregaron nada, pero en realidad, o sea, es un ejemplo, ¿no? Cuando son esas quejas, en teoría, Secretaría de Gobierno no las debe de pasar. Hay veces que sí las pasan y la Comisión de Honor y Justicia resuelve el sentido de la queja y le pasa el reporte a Secretaría de Gobierno. Entonces, pues sí, utilicen los mecanismos que existen para poder presionar a los notarios. Otra vez, váyanse con notarios que ustedes sepan o por recomendaciones. Sí, claro, que están bien rankeados, que la gente te diga, porque la verdad es que yo me fui con ese notario porque mi cliente te mandó allá. Ahí quiso, sí, ¿no? O sea, porque yo la verdad es que, bueno, yo me hubiera ido con quien yo tengo toda la fe, ¿no? Pero bueno, finalmente nunca imaginas que un notario sea capaz de hacerlo y lo hacen. Y muchas veces, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que no siempre es el notario, porque como te digo, tienen un equipo de trabajo. A veces es el abogado que la riega y el notario que no quiere pagar, ¿no? En esos casos, todos son humanos, ¿no? Al final son humanos y pueden regarla. Pero pues el notario tiene la responsabilidad de decir, sí, me equivoqué, pum, ¿no? Claro, yo pongo el dinero y yo te hablan para decirte, oye, te toca pagar tanto a ver si pega, ¿no? O sea, eso se me hizo sí, a mí también se me hace o sea, terrible. No ser serio con el servicio que prestas. Claro. Y otra vez, o sea, los notarios les están prestando un servicio, entonces vayan con alguien que dé un buen servicio. Ahora, probablemente el notario que dé un buen servicio no va a cobrar barato. O sea, sí, bueno, ténganlo en cuenta, ¿no? Que a veces pagamos por lo que recibimos. Ajá. Y sí, hay un chorro de cotizaciones y hay un chorro de forma. O sea, hay muchas diferencias en honorarios que no debería, pero bueno. Lo que no les pueden cobrar diferentes son impuestos y derechos. Impuestos y derechos son los mismos en todas las notarías. Si ven dos cotizaciones, así tipsazos, si ven dos cotizaciones y en una cotización ven, por ejemplo, el impuesto de traslado de dominio en 200,000 pesos y en otra en 180,000, ahí hay una diferencia grande. O sea, investiguenle por qué, ¿no? Claro. Saquen la carnita, no pueden estar diferentes. Lo único que puede cambiar son los honorarios del notario y los honorarios del avalúo hacendario, que a veces ni siquiera te los cobra y tú los puedes tramitar, ¿no? Claro. Esos son los únicos conceptos que podrían variar. Todo lo demás no debe de variar. Si es el mismo monto de operación, el mismo lugar de la operación, el mismo valor del avalúo, no tendría por qué cambiar, ¿ok? Entonces, seriedad. O sea, al final, como en cualquier lugar, ¿no? Pues si estás viendo que te están entregando toda la información y que son muy serios, pues probablemente es una buena notaría, ¿no? No les estoy diciendo váyanse con el más caro, pero no se vayan con el más barato, ¿no? Claro. Que, como con el doctor. Sí, claro. O habrá cosas con las que sí vete con el más barato, no tiene tanto riesgo, ¿no? O sea, no sé. Estoy pensando que una ratificación de un contrato de prestación de servicios no tiene ciencia, váyanse con el más barato, ¿no? Claro. Pero si es una compra-venta, o si es un poder, o si es tu testamento, o si es un fideicomiso, pues todas estas, váyanse con un notario que sepa. Ya ahorita hay redes sociales de todos, o sea, investiguen qué dicen, cómo platican, exacto. En Google puedes ver los reviews, cómo están sus oficinas. Si le invierten a la oficina, probablemente te van a dar un buen servicio porque están interesados en que esté las cosas limpias y bonitas, ¿no? Si llegas a un lugar sucio, o sea, probablemente van a tener los expedientes arrumbados. No quiero... Sí, no puedes generalizar, pero sí son conceptos, ¿no? Que no es que se queden en falsa creencia, simplemente, bueno, pues te van dando como este músculo. Exacto, ¿no? Y al final, una notaría necesita muchísimo orden, muchísima tecnología para poder hacer el cumplimiento puntual de sus obligaciones. Son muchas obligaciones las que tiene que cumplir el notario de cada uno de los clientes. Entonces, si no tienes orden y si no tienes tecnología y no tienes buen personal, es muy probable que no puedas sacar adelante la notaría. Entonces, todo eso lo puedes ver. Claro, claro, va todo muy agarrado.
Y bueno, Pati, pues yo creo que este tema da para muchísimo. Sí, muchísimo. Y quiero hacerte una última consulta. Sí, adelante. Ya yéndome a un tema de experiencia. O sea, ya me voy a ir a la experiencia de Pati. Y me voy a ir a un tema en donde una familia unida, viene la muerte de los padres con un testamento, con un testamento bien establecido. Y empieza una fricción interna terrible al grado de disolver, deshacer por completo este vínculo de familia perdido. Con tu experiencia, ¿qué crees que es lo que falló? Pues ser claro con los hijos, ¿no? De que sí, que no entra en el testamento. O sea, que sí, que no se van a repartir. Y que es tu última voluntad y que so sorry, ¿no? O sea, así es como lo quiero. Pero si a pesar de eso... Pues no puedes controlar. O sea, creo que es muy difícil controlar cómo van a reaccionar cuando ya no estés. Claro. Pero puedes hacer muchas cosas preventivas para evitarlo lo más posible. Si pasa aún con todas estas prevenciones, Sí. pues no estaba en tus manos, ¿no? Tú hiciste todo lo que podías. Imagínate, esa misma familia si no hubiera habido testamento. Sí, claro. O sea, no, bueno, se destrozan. Yo o no sé sea, qué hubiera sí. pasado. Ahora, ¿cuáles serían estos puntos preventivos? Ahora sí que, ¿y ahora cómo se le hace para llevar a cabo estos puntos preventivos que te pueden ayudar a evitar estos conflictos? Primero, sí tener testamento, o sea, de entrada. Sí, claro, sí. O sea, yo nunca voy a decir no hagan su testamento. O sea, hagan su testamento y creo que platicar con tu familia sobre lo que hay, sobre lo que tú planeas que vas a hacer, o sea, cómo planeas repartir esos bienes, entre más comunicación haya, es menos probable que se peleen. Eso es lo que yo he observado. Ok. Porque me ha tocado otorgar testamentos, bueno, no los otorgo yo entrevisto a las personas y el notario está presente, pero pues yo conozco a las personas. Me han tocado señores que hacen su testamento y que posteriormente fallecen y que llegan los hijos a iniciar la sucesión a la notaría. Y los dos casos, donde eran muy unidos y se pelean, y donde no eran tan unidos, pero todo fluye, o donde eran muy unidos y siguen siendo muy unidos. Siempre va a haber fricciones, quiero que lo tengan bien claro. De todas formas, pues al final te duele, ¿no? Es alguien que ya no está, que con quien conviviste. Es un tema bien doloroso, bien fuerte, y que al final, pues estás viendo lo último que quería y puede ser que te pegue de alguna manera emocional, ¿no? Claro. Entonces, que aprendamos a ser un poco empáticos con el heredero de al lado. Pero sí me he dado cuenta en mi experiencia que cuando las personas que hicieron su testamento, los testadores, platican con sus herederos, es menos pleito al momento de iniciar la sucesión. O sea, como que tienen muy claro qué era lo que su papá o su mamá quería, o su hermano o su hermana, y cuando no platican con ellos, siempre hay más fricción. Tengo un caso, pero así, un viejito divino, que cambió su testamento como 5 veces. Tenía mucha duda de, esto ya lo he platicado en otros lados, pero sí, tenía mucha duda de si le dejaba o no a uno de los hijos, o sea, más bien si lo incluía como heredero o no a uno de los hijos. Y él decía, es que es muy conflictivo y la verdad no lo veo, pero sí o sea, se me hace muy mala onda no dejarle nada. Y yo le decía, pues platique con él, ¿no? Y el notario le decía, lo que usted quiera, ¿no? Al final pues, son sus cosas, si usted lo quiere incluir, inclúyalo, si no lo quiere incluir, no lo incluya. Al final sí lo incluye. Lo cambió yo creo que como unas 5 veces, ¿eh? O sea, de verdad mucha duda y siempre nada más era sacarlo, meterlo. Al final sí lo incluye, fallece y y nunca platicó con él. Y dicho y hecho, o sea, él era el único eran 4 hermanos, de los 4 hermanos, el que no quería incluir, o sea, el que tenía la duda, fue el que fue más conflictivo en la sucesión. Entonces,
al final, si se pelean, no se puede llevar a notaría, se tienen que ir al juzgado, les sale más caro, no se peleen para que les salga más barato. Pero sí fue un poquito más complicado porque nunca platico con él. Y yo pues no podía, nosotros no podemos decir nada así de, si usted supiera que lo quisieron sacar por justo esta razón, ¿no? Claro. Y al final, pues eso es lo que he observado en mi experiencia, que es menos conflictivo cuando platican, cuando hay esta comunicación de, sí, ya hice mi testamento, pero además te lo comparto, ¿no? Y cómo es que quiero que queden las cosas y por qué, ¿no? Como, pues sí. Claro. Adelantándonos. Digo, porque sí, qué duro que lo hayas sacado en un momento dado, ¿no? Pero también dices, pues no te lo mereces. ¿Y por qué? Porque no me nace, porque me abandonaste, ¿no? Sí, y eso es el testamento, la última voluntad, porque voy a hacer algo que no quiero, ¿no? O sea, claro. al final. Entonces sí, mi recomendación, platiquen con las personas con las que, o sea, que les van a dejar la herencia y pues pensar bien a quién se lo quieres dejar, ¿no? Claro. Y también que tengan como esa paz de, ay, lo puedes cambiar cuando quieras, no pasa nada, ¿no? Claro. O sea, puede ser que hoy tengas esa decisión y mañana la cambies, no pasa nada. Claro. Entonces, sí, eso es lo que yo les diría. Padrísimo, pues me encantó porque diste mucha claridad de una forma muy práctica, ¿sabes? Ante cosas que, como bien dijiste, o sea, no se puede generalizar, cada circunstancia es la circunstancia, entonces, bueno, hay que atender, acercarte con alguien, pues ahora sí que de toda tu confianza, ¿no? Sí, y otra vez, ¿no? Bueno, el tema de los notarios ya hay mucha información. Sí. Pueden encontrar muy fácil quién es buen notario y hay notarios con especialidades muy específicas. No puede ser que haya un notario que sea mejor para compraventas o para créditos bancarios y otro mejor para sucesiones, ¿no? Entonces, como con el doctor. Así es, claro, irte con el especialista. Vuélvenos a repetir cómo te encuentran, por favor, Pati. Para la notaría 16 CRO en todas las redes sociales y Lic Pati Cepeda en TikTok y en Instagram. Padrísimo, pues ya pon tu canal de YouTube. Sí, pronto, espérenlo. Padrísimo, pues muchas gracias, Pati. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy padre la plática y gracias de verdad por recibirme aquí. Al contrario, y bueno, pues una vez más te resuelvo y ahora cómo se le hace en este episodio en donde Pati nos da respuesta a muchas cosas que son de vida, que son de historia y que cuando ves estos pleitos de familia dices, wow, qué terrible. Hubiera sido mejor no haber dejado nada. Entonces, vámonos con este gran aprendizaje. No dejes de hacer tu testamento. Y bueno, pues en esta vida terrenal hagamos lo mejor que podamos respondiendo. ¿Y ahora cómo se le hace? Te mando un fuerte abrazo. No dejes de suscribirte en el canal de YouTube. Por favor, no nada más le des link en la campanita. Venos también en TikTok, en Instagram, en Facebook. Tenemos nuestra página web. Todo como Alejandra González Tostado. Te mando un fuerte abrazo y te veo la próxima semana.